Hola, muy bienvenido, gracias por visitar el canal. Si estás buscando preparar una cena especial sin gluten, vegana, fácil y rápida, saludable y riquísima, no te pierdas esta receta que te va a encantar. Los ingredientes van a estar todos aquí abajo en la descripción. Para comenzar voy a usar 2 berenjenas medianas. Calculo más o menos una berenjena por persona, una berenjena cada 2 canelones. Voy a cortar la berenjena de esta forma en tiritas y después en pequeños cubitos. De esta forma se va a cocinar mucho más rápido. También voy a usar un pimiento rojo o morrón rojo. Podrían usar, si no quieren usar pimiento rojo, podrían usar cebolla. Voy a cortar el pimiento también en cubitos. Y una vez que tengo toda la verdura picada, voy a colocar en una bandeja para horno aceite de oliva o aceite vegetal, el que usen. Voy a agregar las berenjenas y el pimiento rojo picado. Y voy a colocar los condimentos. En esta parte siéntanse libres para colocar los condimentos que usen, que tengan en sus casas. Yo les cuento que voy a usar pimentón ahumado, orégano, sal, pimienta. Voy a agregar más aceite de oliva por arriba. Y voy a usar unas ramitas de la huerta, de albahaca y de romero. Romero una ramita solamente porque tiene un sabor fuerte y quiero que quede muy suave. Y voy a llevar esta bandeja al horno, el horno bien caliente, más o menos 15 o 20 minutos. Mientras tanto voy a hacer los panqueques. Para hacer los panqueques sin gluten voy a usar una taza de harina de garbanzo, una cucharadita de sal. Me voy a ayudar con un batidor manual. También pueden hacer esta preparación en la licuadora si prefieren. Voy a agregar un toque verde, albahaca picada. Como les dije, tengo en la huerta albahaca, así que le pongo albahaca a todo, que me encanta. También pueden usar perejil, pueden usar cilantro. Una cucharada de aceite de oliva. Y voy a comenzar a agregar el agua. Agua voy a usar 1,25 tazas aproximadamente. También voy a agregar otros condimentos como un poquito de pimentón ahumado, que queda súper rico, comino. Esto va a quedar con mucho sabor. Y vamos a seguir colocando el agua y vamos a ayudarnos con este batidor manual y vamos a mezclar hasta que nos quede una preparación bien lisita. Una vez que nos quedó la preparación bien lisita, vamos a calentar una sartén, preferentemente que sea con antiadherente, y para hacer el primero vamos a colocar un poco de aceite, vamos a calentar bien y vamos a agregar de la preparación aproximadamente 1 cucharón. Tiene que estar bien caliente la sartén para que esto funcione y no se pegue, para que quede bien. Vamos a expandir bien la preparación y en ese momento podemos agregar semillitas de sésamo o ajonjolí. En este caso estoy usando semillas de sésamo integrales. Pueden usar semillas de sésamo blancas o negras, o si no quieren usar semillas no usan, pero quedan muy lindas visualmente y cuando se tuestan quedan súper sabrosas. Esto más o menos de cocción son entre 2 y 3 minutos de cada lado. Una vez que está listo de un lado, 2 o 3 minutos, damos vuelta y es muy fácil y es muy rápido. Y tenemos listo nuestro panqueque para armar los canelones. Vamos a nuestra bandeja de verduras que ya salió del horno. No se imagina el olorcito que hay acá. Esto es súper sabroso. Vamos a sacarle las ramitas de albahaca y de romero. Y vamos a colocar esta preparación en una procesadora o licuadora.
y vamos a armar una pasta. Este relleno también sirve para hacer empanadas, para hacer tartas, para hacer lasañas. Queda fantástico. Una vez que lo procesamos, lo vamos a colocar en un recipiente. Miren qué bien que se ve. Y vamos a agregar 2 dientes de ajo picado. Esto es a gusto. A mí me gusta mucho el ajo y queda muy bien. Le da un toque así de sabor fuerte. Y vamos a agregar media taza de nueces picadas. Las nueces le van a dar la crocancia. Si no tienen nueces pueden usar almendras picadas, también va a quedar muy rico. También podrían usar maní picado, queda muy bien. Mezclamos y ahora vamos a rellenar nuestros canelones. Aproximadamente uso 2 cucharadas de la preparación por canelón. Los vamos a enrollar. Las semillas tienen que quedar del lado de afuera, ¿sí? Que es lo que va a darle como una visual linda para esta cena especial que estamos preparando. Miren qué bien que se ven. Ahora los vamos a llevar al horno. Pero antes de llevarlos al horno, voy a hacer una mezcla de albahaca fresca con aceite de oliva. Es como una especie de pesto. Un poquito de sal, voy a poner aceite de oliva y lo voy a procesar. Con este aceite o este pesto, lo que voy a hacer es colocarlo arriba de los canelones. Este pesto le va a dar mucho sabor a nuestros canelones y le vamos a agregar un poquito más de semillas y al horno por 10 minutos más o menos. Ya salieron del horno, están súper ricos, no se imaginan lo que es. Yo le agregué un poquito más de paprika y les quiero mostrar cómo quedó por dentro. Miren qué bien que se ven y están buenísimos. Esta es una de las mejores recetas veganas sin gluten para una noche especial. Espero que la disfruten. Si tienen alguna duda me la dejan en los comentarios. Muchas gracias por asistir al video y nos vemos en la próxima receta.